director general de la Sociedad de Cirugía de Bogotá del Hospital de San José. Es presidente de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcópica. Es además profesor titular de Ginecología y Obstetricia de la FUCS. Su conferencia será Tamización de BPH, beneficios y retos de la implementación de la PCR. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. El tema que me corresponde hoy es hablar un poco de la prevención secundaria y determinar por qué el mundo ha virado hacia la tamización con PCR de BPH en vez de hacerlo con citología vaginal. Estos son mis conflictos de interés. Y este es el contenido de la presentación. Vamos a hacer una introducción, las realidades de la citología, la prueba de BPH para el tamizaje, la comparación entre las pruebas de tamizaje, las guías de manejo y las conclusiones. Entonces, podemos decir que para los 50, casi 70 años anteriores, el test de Papa Nicolau tuvo un triunfo muy importante y con la prueba, con la citología, se decía que podíamos diagnosticar el cáncer en sus estadios iniciales, pero requiere una cantidad de visitas mucho más frecuentes y una organización más compleja de los servicios de la salud, y aparece en el año 1943. Hacia el año 83, hace ya 30 años, Harold Surhausen aparece con una prueba que se llama la prueba del virus de detección del virus del papiloma humano, donde dice que se puede hablar del riesgo del cáncer cervical antes de sus estadios iniciales, incrementando una eficacia en un 30-40%, reduciendo el número de visitas y reduciendo los costos del programa. Esto lleva ya más de 30 años o prácticamente 30 años y todavía no lo hemos podido implementar adecuadamente. Desde el punto de vista de incidencia y mortalidad, para el 2018 nosotros íbamos muy bien comparados con el mundo. Colombia estaba por debajo de las tasas mundiales y nos veíamos en un panorama bastante bueno. Eso hizo que el cáncer de cuello uterino en incidencia y mortalidad cayera del año 2008 al 2018 de un segundo lugar a un cuarto y para Colombia en un quinto lugar. Pero las proyecciones no eran muy buenas. Las proyecciones es que el cáncer cervical iba a seguir aumentando e incrementándose en incidencia y mortalidad. Esto hace que ya para el año 2020 incidencia y mortalidad aumenten y se vuelva a trepar. Y aquí vemos entonces cómo el cáncer de cuello uterino vuelve a subirse a un tercer lugar, que es algo nefasto para nosotros los ginecobstetras. Y aquí estamos realmente Colombia está bastante bien en el concierto latinoamericano en incidencia y mortalidad. Los casos nuevos de cáncer para nosotros, para un país de 50 millones de habitantes, son 4.700 casos nuevos y casi 2.500 muertes por año. Eso es una cifra bien importante. Y por esta razón, la WHO y la Organización Panamericana de la Salud realiza un fortalecimiento de su programa de tamización, pasando inicialmente de la era de la citología a la era de la inspección visual, posteriormente a la aparición de las vacunas en el año 2006. En el año 2010 aparece la era del test del BPH y para el año 2018 la Organización Mundial de la Salud hace algo que la doctora Lina Trujillo va a hablar posteriormente a esta conferencia, que se llama la llamada para la eliminación del cáncer cervical, con un plan regional de acción, una estrategia global para la eliminación y un programa en conjunto con las Naciones Unidas. Y lanza esta estrategia, lo que se llama la arquitectura para la eliminación del cáncer cervical. ¿Qué es lo que se busca? La visión es un mundo sin cáncer cervical, que el umbral que se alcance es de menos de 4 por 100.000 mujeres con esta estrategia que se llama 90-70-90, 90% de niñas completamente vacunadas antes de los 15 años, 70% de las mujeres tamizadas con un test de alta precisión entre los 35 y los 45 años de edad, que eso es lo que
vamos a enfocar en esta conferencia, y 90% de las mujeres que se identifican con enfermedad cervical que sean tratadas y sean controladas. Con esto se espera un 30% en la reducción de incidencia y mortalidad para el año 2030. Obviamente para nosotros es un reto muy grande y desde mi punto de vista yo soy escéptico en que vamos a alcanzar esta reducción en un 30%. Entonces viene la tamización del cáncer de cuello uterino desde la infección por VPH hasta el cáncer cervical. ¿Y cuáles son las metas de esta tamización? Primero, la prevención de la morbilidad y la mortalidad por cáncer. Y la prevención trabaja a través de la identificación y destrucción de los verdaderos precursores del cáncer cervical. No, para nosotros como ginecobstetras no es importante encontrar lesiones, sino realmente hacer énfasis en los verdaderos precursores del cáncer, que son todas las infecciones que persisten por virus de alto riesgo. Igualmente el diagnóstico de la lesión tipo NIC3, que es la lesión precancerosa que realmente precede el cáncer cervical, y no tratar todo este poco de enfermedades transitorias de las cuales estamos llenas en las clínicas de colposcopia, de lesiones de bajo grado e infección por virus de papiloma humano que se van a resolver. En cuanto a la historia natural de las lesiones escamosas intraepiteliales, la mayoría de estas van a regresar o persistir, estas lesiones de bajo grado, por eso no las debemos tratar. Las lesiones de alto grado son las que realmente tienen un riesgo de progresión a cáncer de cuello uterino, y el NIC2 y el NIC3 son los que realmente tienen riesgo de progresión. Entonces, ¿cuáles son los límites del tamizaje? Los intentos para prevenir todos los cánceres cervicales son poco realistas y peligrosos, es decir, que nosotros logremos eliminar todo el cáncer cervical prácticamente es una utopía. Los cánceres en mujeres jóvenes pueden ser no detectables por el tamizaje. Obviamente tendremos cánceres en mujeres menores de 20 años, de 25 años, pero serán la excepción. Para alcanzar la prevención total se requerirá de un tamizaje de alta sensibilidad, intervalos adecuados más que frecuentes, con tratamiento de las anormalidades equívocas o en su mayoría transitorias, y que el daño no supere los beneficios. ¿Cuáles son los daños potenciales del tamizaje? El exceso del tamizaje, cuando empezamos a tamizar niñas de 16, 18, 20 años, se produce estigma, relaciones rotas, ansiedad y estrés, pérdida de tiempo porque no hay necesidad de hacerlo, gasto en investigación para lesiones destinadas a desaparecer, dolor y daños por la colposcopia y el tratamiento, y resultados adversos en el embarazo. Entonces lo que nosotros vemos y sabemos es que debemos usar con mucha más frecuencia la prueba de ADN de VPH, porque ya se sabe que la sensibilidad de esta prueba para el NIC2 es mucho mayor que la citología. La sensibilidad puede llegar hasta en un 95%, y los métodos de tamización obviamente prefieren pruebas de alta sensibilidad, obviamente balanceando los riesgos del sobretratamiento. Y la frecuencia de las lesiones infiltrantes obviamente van a aparecer después de los 30 años, no antes de los 30 años. ¿Cuáles han sido las realidades de la citología y por qué la citología tiende a desaparecer para el tamizaje primario? Esta es un metaanálisis ya bastante viejo, pero que es la realidad de la citología. Sensibilidades que en el mayor de los casos pueden llegar al 70% en base líquida, pero en promedio está alrededor de entre el 50 y el 60%. Tiene muy poca sensibilidad para la detección de lesiones precancerosas. En ASCUS, que es el 90% de las anormalidades, no es muy específica para detectar el precáncer. Hay resultados variables entre los laboratorios, hay una detección inadecuada del adenocarcinoma y requiere que las mujeres se hagan el estudio con mucha más frecuencia. Aquí vemos un metaanálisis de sensibilidad hecha por la Fuerza de Tarea Preventiva de los Estados Unidos, donde habla que en los mejores escenarios la sensibilidad de la citología, mírenlo aquí en citología convencional, es apenas del 44 al 65%, y en algunos sitios que son raros, en base líquida, no supera el 70% la sensibilidad. En cambio, la prueba de VPH, en la mayoría de los estudios, ustedes ven cómo la prueba tiene una sensibilidad que sobrepasa en casi que un 40% la sensibilidad
de la citología vaginal. Entonces, por eso aparece la prueba del BPH para el tamizaje. ¿Cuál es la premisa para el uso clínico? Ya entrando en materia en lo que nos interesa. Primero, que la mayoría de las infecciones por BPH son transitorias, especialmente en mujeres jóvenes. Los cambios precancerosos resultan generalmente de infecciones persistentes por virus de alto riesgo y que la ausencia del virus del papiloma humano es altamente predictivo de la ausencia de la lesión intraepitelial. Y lo que nosotros buscamos entonces no es detectar todas las mujeres positivas, sino realmente las mujeres que tienen una posibilidad de tener un NIC2 o más en el resto de su vida. Y que lo que ya se ha demostrado es que prácticamente todos los beneficios de lo que hacían los gringos antes, que se llama el cotest, que es hacer la citología y el test de BPH al tiempo, todos los beneficios se los lleva la prueba de BPH. La citología contribuye muy poco al tamizaje inicial, por eso la citología ha desaparecido. Y aquí esto es lo que vemos con el riesgo de NIC3 a 5 años en el estudio de Kaiser, un estudio tal vez el más grande que hay. Cuando una mujer tiene una citología negativa, tiene un riesgo de 0.36 de hacer un NIC3 en los siguientes 3 a 5 años. Cuando tiene una citología y o sea, un cotest, citología de prueba de BPH, el riesgo es de 0.16 y cuando tiene la prueba de BPH negativa es de 0.17. Entonces, no vale la pena hacer citología y test de BPH porque todas las ventajas las tiene es hacer la prueba de BPH. Temas importantes después del año 2012, cuando se aprueba la genotipificación, es que es bien importante determinar cuál es el genotipo que tiene la paciente, específicamente 16 y 18. Hoy en día ya se sabe que 31, 39, 45 probablemente también, pero específicamente 16 y 18 contribuyen casi con el 50% o más de las lesiones precancerosas. Y aquí vemos los OR cuando se habla de virus de alto riesgo para la presencia de lesiones intraepiteliales, no solamente para el 16 y 18, sino los riesgos cuando se tiene una prueba 16 positiva, una prueba 18 o una prueba 31. Y realmente la mayoría de los otros, el riesgo es muy bajo que las pacientes vayan a tener una lesión tipo NIC3 o un precáncer en los siguientes 3 a 5 años según la cohorte de Kaiser. Y no solamente para detección de la lesión preinvasiva, sino del cáncer invasor. Cáncer invasor, si ustedes ven también aquí, 16 y 18 son los más frecuentes encontrados en esos tipos de cáncer. ¿Qué pasa también adicionalmente? Lo que nos dice el estudio Athena. El estudio Athena, que es un estudio que se presenta en el año 2014, dice que hay mucho más NIC3 en el grupo de 25 a 29 años que inclusive en el grupo de 40 a 49. Entonces, que realmente fijémonos qué está pasando en este grupo de mujeres jóvenes y que para este grupo de mujeres jóvenes quien detecta el NIC3 realmente es la prueba de BPH positivo y no la citología. Eso es bien importante. Entonces el estudio Athena sugiere en el año 2014 lo que estamos tratando de hacer para esta época es empezar a tamizar con prueba de BPH desde los 25 años de edad, como se hacía antes después de los 30. Tamizar, si la prueba es negativa, hacer un nuevo tamizaje en 5 años. Si la prueba es positiva, hacer un triage con alguna de las pruebas, ya sea genotipificación o sea un biomarcador, etcétera. Estas son las pruebas que tenemos hoy en día, son pruebas con técnicas completamente automatizadas, que la mayoría de estas pruebas tienen 4 canales. En un canal se detectan los 12 genotipos, los 12 genotipos de alto riesgo, en otro canal el virus 16, en otro canal el virus 18 y en el último canal la betaglobina, que es una sustancia que dice que estamos realmente haciéndolo sobre tejido humano. Viene algo bien importante, es comparar realmente lo que se dice de que la citología, el BPH es mejor que la citología, entonces hay que comparar realmente entre las pruebas de tamizaje. Y lo que vemos aquí en estudios ya de hace mucho tiempo es que definitivamente en cuanto a sensibilidad, pues obviamente es mucho mejor la prueba de BPH que hacer citología, que la sensibilidad es mucho más bajo.
igual los valores predictivos negativos pues son muy buenos con la prueba de virus del papiloma humano. Y aquí en esta parte del estudio de Kaiser muestra que hacer citología y PAP es muy similar a hacer la prueba de BPH sola. Entonces realmente lo que es importante es hacer la prueba de BPH solo. Y en esta revisión que hace de citología versus el test de el BPH en esta revisión, aquí nos muestra, por ejemplo, también sensibilidades cercanas al 90% contra 72% o 70% en citología y con un número mayor de verdaderos positivos cuando se hace tamización con prueba de BPH. Estos son los dispositivos aprobados por la FDA. Realmente para tamizaje primario están aprobadas estas dos pruebas, una que se llama COAS 4800 y otra que se llama Test de OnClarity de BPH, que tal vez es la parte importante y lo que nos interesa a nosotros para saber. ¿Qué otra cosa se comparó? Con los métodos de inspección visual, que son los métodos que se hacen simplemente poniendo ácido acético sin colposcopio y simplemente mirando si tienen unos aparición de blancos y si se le pone Lugol, una aparición de ciertas lesiones amarillas, que se usa también para detección en ciertas condiciones. Este es el estudio tal vez más importante, el estudio LAMS, que se hizo en Latinoamérica. Igual comparan, este es un poquito complejo, pero para decir que la positividad cuando se hace, la positividad de lesiones es del 11% cuando se hace basado en inspección visual, cuando se hace inspección con Lugol es del 23%, con umbral para L-Sil en citología es 2.2%, con umbral para H-Sil es de 1.1%, y cuando se hace detección primaria, la positividad en lesiones es del 17.1%. Entonces, eso ahora voy a hablar de que ese es uno de los riesgos de la tamización con prueba de BPH, que hay muchas más, las pacientes aparecen con muchas más pruebas positivas que lo que aparecería cualquier otra de estas. Y finalmente, en cuanto al diagnóstico de la lesión precancerosa, ustedes ven que cuando se hace inspección visual, pues el número es muy bajo, con inspección visual con Lugol también, en umbral con citología L-Sil o el umbral con citología H-Sil. Definitivamente quien hace el diagnóstico más frecuente es la prueba de BPH. Entonces la prueba de BPH arrasa la citología y arrasa los métodos de inspección visual para el diagnóstico de la lesión precancerosa. Y cuando usted lo hace para mirar el reducción de número de muertes por cáncer cervical, si usted comienza la tamización después de los 30 años, pues ustedes ven el número de muertes de acuerdo a si usted usa citología, usted usa BPH solo o usted usa BPH y COTES. Entonces definitivamente hacer BPH solo es tal vez de lo más importante. ¿Qué desventajas tiene hacer el tamizaje de acuerdo a lo que hemos visto, de basarlo en BPH? Que hay el doble de posibilidad de que las pacientes tengan que ir a una colposcopia. Si nosotros tenemos un umbral de ASCUS en un 5%, el número de pruebas positivas en tamización con la prueba de BPH puede ir entre un 10 a un 15%, el estudio LAMS muestra un 17%, que es bastante alto, pero eso significaría que nosotros, si basamos el tamizaje en citología, 5% de las pacientes van a ir a una colposcopia, pero si lo basamos en test de BPH, probablemente el doble van a ir a una colposcopia inicial. Tiene una especificidad más baja, el potencial de sesgar el reporte de una citología refleja, y todavía no se ha probado a largo plazo la equivalencia del resultado y costo-efectividad dependiendo de las guías de consenso. Aparecen otras cosas para hacer tamizaje, que son los biomarcadores. Aquí lo que ustedes están viendo es una célula en una citología que aparentemente está disregulada porque marcó P16 positivo. Esa es una de las posibilidades. Entonces aparecen desde el año 2010 una serie de estudios importantes en cuanto a sensibilidad y especificidad de hacer un biomarcador en citología para detectar lesiones de alto grado adicionalmente. Cuando lo hacen basados en ASCUS y L-Sil y hacen el biomarcador, la sensibilidad y la especificidad es muy similar
para cuando lo hacen en P16 contra el virus del papiloma humano. Lo mismo tanto en ASCUS como el LSIL. Y eso hace que todas estas biomarcadores estén en esta parte de la curva y tengan una mayor sensibilidad. Y aparece ahora un nuevo marcador, un nuevo biomarcador que hace algo diferente. Se llama el doble marcado. El doble marcado es hacer P16 y simultáneamente hacer Ki67. Entonces, esta hace una interpretación del marcado del P16 y ese marcado combinado da una mayor seguridad en cuanto a disregulación de la célula, y la coexpresión de P16 y Ki67 indica la inactividad de la proteína del retinoblastoma en una célula proliferativa. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Esto es lo que ve la citóloga o el citopatólogo, ve color, no necesariamente ve morfología. Entonces, si el citopatólogo ve rojo y ve café, es una célula que está disregulada, es una célula donde la paciente probablemente va a tener un precáncer. La ventaja de hacer este doble marcado es que es independiente de la interpretación morfológica, es decir, no tiene que decirle si el núcleo, la relación núcleo-citoplasma, si el núcleo está con la cromatina aumentada, en fin, no tiene que mirar que la interpretación morfológica, sino ve es únicamente color, aumenta la especificidad y permite una automatización. En este estudio europeo muestra básicamente lo mismo, sensibilidades y especificidades para ASCUS muy similares a la prueba del virus del papiloma, que es importante. Aquí lo ven en LSIL, también las sensibilidades muy similares a la prueba del BPH, y lo que dicen es que si usted hace una citología y tiene un ASCUS o un LSIL, si le hace un biomarcador, si es positivo va a colposcopia, si es negativo se repite el tratamiento, o si es positivo en un LSIL, el mismo algoritmo. ¿Y qué pasa finalmente? ¿Cómo impacta esto las guías de manejo? Que es tal vez lo que más nos importa. Esta es la guía de manejo antigua nuestra, que no genotipificaba, que es la que está vigente hasta el momento. Nosotros hicimos con el Instituto Nacional de Cancerología un trabajo para la nueva guía, pero esta es la que nos dice que si la prueba es negativa después de los 30 años, la paciente debe ir a un nuevo tamizaje 5 años después. Y esto aparece después, esta es la guía interina de la Asociación Americana de Colposcopia y la Asociación de Ginecólogos Oncólogos de Estados Unidos, donde muestra lo que estamos haciendo hoy, porque la guía colombiana se quedó vieja, que es hacer tamizaje primario con prueba de BPH. Si es positivo para 16 o 18, porque ahora todas genotipifican, va directamente a una colposcopia. Si es positiva para los otros, va a una citología, va a un triage con citología. Si es ASCUS o más, va a colposcopia, y si es negativa se repite en 12 meses, aquí en Colombia en 18, y si es negativa va a un tamizaje de rutina. Entonces, para el 2018, esta Fuerza de Tarea Preventiva de los Estados Unidos decía que había 3 opciones para mujeres entre 30 y 65, ahí no se hablaba de los 25 años. Test de BPH cada 5 años, COTES cada 5 años o citología cada 3 años. Y en ese momento todavía tamizaban mujeres entre 21 y 29 años con citología cada 3 años, menos de 21 años no hacer tamizaje, y mayores de 65 años adecuadamente evaluadas y que no tengan un precáncer anterior o inmunocomprometidas, esas pacientes salían del tamizaje. Y aparece en el año, entonces pasamos del 2012 nuestras guías, después al 2015, después aparece esto en el 2019, es la revisión que hace la Asociación Americana de Colposcopia del consenso de las guías de manejo basadas en riesgo. En el año 2012 se decía que si el umbral de riesgo era por encima de 5.3, el paciente debería ir a una colposcopia inmediata. Eso son cosas muy colposcópicas que las voy a pasar muy rápido. Lo disminuye a 4. Eso dice que si el umbral es de 4, que es una prueba menor de 4, que es una prueba negativa, el paciente puede volver en 1 año, en 3 años o en 5 años, dependiendo del estado. Y si la prueba es positiva y tiene un LSIL o tiene un ASCUS o tiene una lesión de alto grado, podría ir a una colposcopia o una colposcopia de un tratamiento expedito o un tratamiento expedito, por ejemplo, una prueba de BPH 16
y va directamente a colposcopia. Y esta es la guía colombiana que está propuesta a hacer, a la prueba positiva, hacer genotipificación. Para el tamizaje del cáncer cervical, entonces, en el año 2020 ya no se recomienda en mujeres menores de 25 años, se recomienda con prueba de BPH y OCOTEST cada 5 años. Y este es el resumen. Para el año 2018, no tamizaje, para el año 2018, citología cada 3 años, aquí ya se abandona en este grupo y todo se concentra después de los 25 años de edad, tal como y lo había mostrado. Entonces, recomendaciones y advertencias. Médicos, pacientes, pagadores, instituciones deben ver las recomendaciones no como un dictamen, sino como una guía. Los usuarios pueden concluir que alguna guía anterior fue un error, pero también el tamizaje en exceso ha demostrado que causa daños y aumentan costos. Para el año 2021, la WHO lanza su guía de manejo para las lesiones precancerosas, basado en 3 escenarios: molecular, citológico o inspección visual. Lo más importante es que recomiendan la prueba de DNA para el tamizaje, y en cualquier escenario, ya sea en ver y tratar o en tamizaje con triage, el virus del papiloma humano tal vez es la más importante. Para el año 2021, la IARC también nos dice que el test de BPH es superior a la inspección visual, a la citología y al cotesting. Como conclusiones, el tamizaje del cáncer cervical es uno de los retos más importantes para nuestra región y el mundo. Las pruebas moleculares claramente son las indicadas para el tamizaje primario, sin embargo, no todos los países tienen acceso a ellas de manera universal. Por esta razón es de suma importancia conocer las alternativas de tamizaje para los diferentes escenarios dentro de cada país. La OMS y OEPS lanzan sus guías de manejo con una visión amplia y suficiente para los diferentes escenarios de acuerdo a las realidades de nuestros países. Los protocolos actuales basados en prueba de BPH se iniciarán a partir de los 25 años. El reto será sin duda evitar el sobretratamiento, muy seguramente de la mano de genotipificación extendida, triage en algunos casos con novedosas pruebas moleculares como P16 y Ki67. Las estrategias de estratificación del riesgo que muestran los genotipos de bajo riesgo diferencialmente disminuirán el número de colposcopias. En conclusión, el mayor beneficio en la reducción de la incidencia y la mortalidad del cáncer cervical se logrará aumentando las tasas de detección entre las personas que no se han examinado o que no se han examinado con regularidad. Y eso es todo lo que les quería hablar. Aquí es una foto de San José, de mi hospital, y muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien, doctor Pérez, muchísimas gracias.